esperando que venga la noche, cada día buscando el amor de verdad. Me gustan los retos, me gustan los retos, me gustan los retos que son de verdad, que son de verdad, de verdad, que son de verdad, de verdad. Muy lindas. Señora, ¿Qué nos puede decir sobre la obra literaria de José López Coronado? Bueno, la verdad, en Colombia estamos más bien muy distantes de lo que son los poesías, los poemas, etc. Vine más o menos a conocer lo que es una obra literaria, una obra de arte prácticamente, con los poemas de José López Coronado. Muy lindos, llegan al corazón, lo hace con muchas cosas y muchas personas de Chota, con el ánimo de pronto de enaltecer a las personas o de ponerlas en un sitio que él considera que nosotros de pronto lo ignoramos. A veces nos sentimos que somos apenas aves de paso, pero para él hemos sido personas importantes, y creo que eso es lo que él trata de estampar, no solamente en nosotros, sino en toda la obra que él, en todos los poemas que él hace, siempre haciendo alusión a algo de Chota, al personaje de Chota, no solo con el ánimo de enaltecerlo, sino con el ánimo de que corrijamos algunas cosas o dejar para la historia detalles que para nosotros han pasado desapercibidos y que él los ha querido dejar estampados en sus poemas. Luego, en verdad puedo decir que nunca me había fijado yo en un poeta, nunca, no, ha pasado desapercibido para mí esa partecita de lo que es el profesionalismo, porque eso es una profesión tan digna, tan elegante, tan de tanto valor como cualquier otra profesión, que desafortunadamente no la miramos así, ¿sí? No la miramos así, porque creo que si le diéramos el valor, si consideráramos que es una profesión tan digna como cualquiera, poetas o el arte no estaría tan por el piso. Hemos visto, yo he podido enterarme aquí por la televisión de muchos poemas, de muchos poetas y de muchas personas que han hecho arte, que están sumidas al olvido, que pasan desapercibidas, ¿no? Entonces creo que en este momento vale la pena hacer un par en el camino y pensar en todo lo que José López Coronado, con sus poemas, con sus aportes radiales, etcétera, le ha dejado a Chota. El 1 de junio de 1961, ¿quién nació? Bueno, el que está frente a ustedes, que es José López Coronado, el nombre que me impusieron mis padres, Manuela Coronado Larreategui y José López Mego. Don José, usted como poblador chotano y conociendo ya la realidad del pueblo, ¿no? ¿Qué lo lleva a meterse en las letras y sobre todo en la poesía? Bueno, eso se remonta cuando yo era todavía mozo, adolescente, joven. Y todo empieza, creo, todo poeta empieza cuando se inicia a enamorar. Entonces yo ya empecé a tener una amiguita a quien le dedicaba todos los versos que hacía en aquel entonces. Y ya después fui orientando a diferentes formas literarias, no solamente amorosas, sino de otro carácter. Y me ha gustado la literatura, me gustó la pintura, pero
para ser pintor hay que tener cierto nivel económico, porque los óleos, las telas tienen su costo. En cambio, escribir era solamente coger un lapicero y un papel, ¿no? Entonces, podríamos decir que me inicié muy joven escribiendo poesía amorosa. Su amor tiene la suerte del manzano. La gavilán lo atrapó inexorable y unió a la sazón inexplicable a la dama colombiana con peruana. César, que fue feroz león urbano, a golpe de cariño tan amable, ha perdido su fama de indomable. Solo maulla como un gato sano. Conchita, y la señora que le ha puesto a su sitio al corazón como un punto sobre la I en su propio año bisiesto. Esta historia de amor está completa y entre amigos celebramos el asunto en la casa consulado del poeta. Él tenía algo que una crítica, un programa que era de crítica, de Amorillaga, exacto, que Amorillaga ha llegado a muchos corazones de manera positiva y para otros de manera negativa. Entonces, de ahí que, por ejemplo, también se siente que mucha gente no lo quiere porque le llegó a pisar los talones a muchas personas. Para corregirse. Entonces, para corregirse, porque yo creo que él nunca lo ha hecho por maldad, sino porque quiere que a través de su pluma quiere que muchas personas entiendan que están cayendo en un error, pero no lo asumimos así. Poesía concreta es aquella que habla de la realidad, o sea que no solamente es floro, sino que tiene que ver con cosas de la realidad concretas. Y ahí, por ejemplo, mis autores favoritos siempre han sido Roque Dalton, un poeta guerrillero salvadoreño, Ernesto Cardenal, también poeta, guerrillero y sacerdote salvadoreño, Mario Benedetti, que era un poeta uruguayo que ya murió, pero un intelectual, un pequeño burgués. Y en el caso de Perú, yo al final me quedé con la influencia, y es mi poeta preferido peruano, Antonio Cisneros, un pata que supo unir la poesía anglosajona, es decir, de carácter inglés, con la nuestra, con la literatura española, y sobre todo escribir de una manera tan diferente, con cierto desparpajo y libertad, que salía de los cánones, porque en literatura de lo que uno trata es de ser único, de ser personal, de que su estilo lo caracterice respecto a los demás, porque si solamente imitamos, somos pues imitadores y no auténticos poetas, ¿no? ¿Qué tendría que buscar una persona que se está iniciando en la creatividad para tener esa identidad que necesita alguien que se quiere comunicar? Fundamentalmente la lectura, así como cualquier persona para vivir y sobrevivir tiene que tomar su desayuno, almorzar, comer y otros golosinas. En el caso de los intelectuales, de cualquier clase, es fundamentalmente su alimentación, la lectura. Mientras más autores y diversos uno haya leído, está más cultivado, más preparado para que su propio estilo, su propia forma de expresarse sea más personal. Pero también sería bueno recomendar lo que recomendó un poeta cubano llamado Nicolás Guillén. Cuando Nicolás Guillén, vivo todavía, visitó el Perú en 1985, otro poeta peruano que se llama Pedro Escribano y escribe en la República,
le hizo una entrevista, un documental tremendo, y una de las preguntas finales fue, tratándose de poetas, ¿qué le recomendaría a usted, le dijo a Nicolás Guillén, a un poeta joven para que pueda escribir poesía? Y su respuesta fue un poco anecdótica, pero me parece paradigmática, y después, si desean, lo explicamos. Le dijo que aprenda las reglas, la técnica, que trate de escribir un buen soneto, después que olvide las reglas y empieza a escribir como él desee. Hay que saber la técnica, las reglas, escribir como él dice un buen soneto, porque el soneto es una estrofa poética que tiene una asimetría extraordinaria, porque no solamente es saber contar las sílabas allí o ponerle rima, sino llevar un ritmo interno que es como cuando los jóvenes marchan marcialmente sin equivocarse, con cierta gallardía, con cierta veleidad, de tal manera que eso es lo que encanta a la poesía. Porque como decía Coleridge, que es un poeta europeo, la poesía son dos cosas: es música y tema. Si cualquier tema, si es que no tiene esa música interna, esa no canción, sino el ritmo interno, la melodía interna de las palabras, no es poesía. Será un montón de palabras, pero no necesariamente poesía. Y en ese rol caen muchos poetas jóvenes que cuando empiezan a escribir al menos poesía de amor, amontonan palabras amorosas, pero no tan revestidas de arte, de literatura, porque lo fundamental de la literatura es que tiene dos clases de lenguaje: un lenguaje denotativo, o sea, directo, como por decir buenos días, buenas noches, hola, ¿cómo estás? Y un lenguaje connotativo que necesita ser interpretado, y eso es lo que le da el valor agregado a cualquier expresión poética. Y a ese tipo de lenguaje tenemos que llegar. Me estoy acordando ahorita de un epigrama de Platón, que no solamente fue filósofo, sino también poeta, que decía: yo quería ser la noche para mirarte con millones de ojos. O sea, la necesidad, el comentario es que la necesidad del poeta o del enamorado es que quiere ver a su pareja, qué está haciendo en este momento, con quién está, dónde está. Pero solamente tenemos dos ojos los seres humanos. Y la metáfora está que en esa ansiedad quiere verlo a través de todas las estrellas, dónde está, qué es lo que hace, porque es la preocupación que uno tiene. Ese lenguaje es connotativo, y ahí está la belleza, porque si le dice: yo quiero saber qué haces en la mañana, en la tarde, en la noche, con quién y para qué, no es sino un lenguaje denotativo. Pero vuelvo a repetir: yo quería hacer la noche para mirarte con millones de ojos. Nos habló de los temas. José López Coronado, ¿de qué temas se nutrió o qué temas trató en su poesía? Mira, yo he transitado casi por todo el tipo de literatura poética. Como te digo, empecé y siempre he escrito, y hace poco también, poesía amorosa. Un poeta no deja de enamorarse durante su vida. Luego de tipo protestantario, es decir, viendo la situación social, política, cultural de un pueblo, sus problemas, su posibilidad de mejorar. He sido profesor y me preocupa también por la didaxia, por la pedagogía, y últimamente estoy promoviendo en Chota y en la región lo que está prácticamente de moda, aunque hace 100 años ya, que es la literatura breve, que se ha llamado o se está llamando mini cuentos, mini ficción o cuentos cortos, ¿no?
Y dentro de ese género ya tengo un alumno que es memorable y voy a mencionarlo porque es necesario. Definitivamente, ya lo hemos comprobado, el oro vale más que muchos millones de vidas humanas y toda la flora y fauna de nuestro hábitat. ¿Realmente lo cuidamos? No para todos, pero ¿qué le importamos a los expoliadores? El oro no mide la dimensión humana, mide la parte metálica de algunos corazones. Pero los hombres somos finalmente mortales. Para hacer oro, el oro se bebe toda el agua virgen de nuestros manantiales que se están agotando con la tala de los bosques en pro del desarrollo. El oro complace a los más vivos. Sin embargo, nadie puede disfrutarlo después de muerto. Definitivamente el oro no vale para vivir, sino para matar la vida de los hombres y toda la flora y fauna de nuestro hábitat. A nosotros que lo poseemos por uti possidetis, pero que al fin y al cabo, según la Carta Magna, no es nuestro. A nosotros sí que nos importa, porque el oro vale muchos millones de vidas. Y la vida que es nuestra y no la poseemos en su entera plenitud, vale mucho más que el oro. La realidad, este poema, ¿no?, de López Coronado, pues pinta lo que nosotros pregonamos a diario, ¿no?, en Hacer Montaña, que lo descubrimos en realidad en ese acuífero que es Querorco y que para Montaña es un bastión, ¿no?, porque ahí es donde se junta todo el agua que baja de la Jalca, de Villandina, y es Querorco, ¿no?, donde nacen el río Doñana y el río Conchano, ¿no?, esos dos grandes manantiales que dan vida a la provincia, ¿no?, tanto el Conchano al oriente y el Doñana a la parte occidental, ¿no?, o sea, lo que es la ciudad de Chota, la parte occidental de nuestra provincia, todos nuestros distritos y de hecho la región vecina de Lambayeque, ¿no? Ahora, después de haber leído este poema de López Coronado y después de haber apoyado en su última publicación, para cerrar, ¿qué me dirías de López Coronado? Bueno, no sé, en una palabra, pues un maestro, ¿no? Un maestro que creo que debemos, como ayer mismo conversábamos con él, no comprender, sino sentir, ¿no? Porque la poesía se siente, no se tiene por qué entenderlo. Entonces diríamos que la identidad se siente. Así es, y se vive, ¿no? Y últimamente estoy promoviendo en Chota y en la región lo que está prácticamente de moda, aunque hace 100 años ya, que es la literatura breve, que se ha llamado o se está llamando mini cuentos, mini ficción o cuentos cortos, ¿no? Y dentro de ese género ya tengo un alumno que es memorable y voy a mencionarlo porque es necesario, Ronnie Guevara Vázquez, hijo de padres chotanos, que es uno de los mejores escritores, no solamente peruanos, sino y críticos a nivel del mundo. La mañana me leían las publicaciones que ha hecho porque él para participando en el extranjero. Fue mi alumno y un jovencito que empezó acá en la academia, que no debe pasar sus 30 años ahora y que siempre me emociona porque fui su maestro. De mí dice que aprendió porque es lo que escribiera textos para rock hasta que también se hizo poeta. Entonces, metido en la minificción, más se utiliza la minificción para textos breves. Ya he podido obtener un espacio, estoy en la historia de la literatura peruana, tengo un espacio que me he ganado por mi trabajo y estoy tratando de desbrozar un tema que es muy delicado, un tema que casi no hay mucho en el Perú, en literatura breve, pero sí hay literatura amplia. Ese tema es
el erotismo y la sensualidad, que no hay tema, muchos autores que traten sobre eso. Entonces yo he publicado 2 libros de minificción con esa temática. Es delicado porque dices las cosas pero no las dices directamente, las tienes que decir con lenguaje connotativo, poético, figurado, con imágenes, y no en forma directa porque si no resulta chabacanería. Es como por decir las coplas de Carnaval de Cajamarca en Cajamarca son insinuantes, no dicen las cosas tal como son. En cambio por acá se está distorsionando en Chota. Expulsó el año pasado en las emisoras, ¿no?, que lo pasan directo y hombres y mujeres participan de las coplas, pero lo de malo es que hombres y mujeres dicen las cosas con todas sus letras completitas, sin el menor reparo, sin la menor moral. Imagínate que una mujer esté hablando a ese nivel y que su hijo lo esté escuchando. O sea, eso se llama lenguaje coprolálico, con todas sus letras, con todas sus actitudes, cuando ya eso cae en una subliteratura, en una subcultura. Entonces la literatura sensual, que hay pocos libros, en Chota no ha habido, soy el primero. En Cajamarca también, el 1 o 2. Y a nivel nacional no hay casi literatura sensual, erótica, pero insinuante, elegante, como obra de arte, no como una expresión chabacana, sino con la belleza que caracteriza la literatura y que, como ustedes recuerdan, llamamos literatura al arte que utiliza palabras para conmover y para causar una expresión de belleza, si está bonito, está feo, y conmover a favor de quién y por qué está escribiendo el escritor. Usted, un poeta, un buscador de la belleza, un buscador de conmover el alma, ¿cómo educaba en ese entonces a sus educados, a sus niños? Habría que separar ahí 2 cosas. Una es que a veces tiene que cumplir el papel de docente, de profesor, en la cual tenemos una programación emanada por el Ministerio de Educación, un conjunto de temas que hay que desarrollar con algunas propuestas que hace el profesor. Esa es una cosa. Pero también tú me estás hablando cómo es que he podido influenciar en otros jóvenes para que puedan escribir. Ajá. ¿No? Sí. Ahí es diferente, porque cuando hablo yo con escritores jóvenes, ya no les hablo en ese nivel de enseñanza gramatical que se enseña generalmente en secundaria, sino lecturas de diversos textos y sobre todo enseñarles la técnica. La literatura es un arte y como tal debe tener una técnica, debe tener un encanto. Si no tienes encanto, no va a gustar. Y además la literatura tiene intrínsecamente 2 valores, que es el valor de luchar contra el tiempo y contra la geografía. Se llama la característica tempero-espacial. ¿Y cómo se lucha contra esa característica? ¿O cómo se enseña a luchar? Se tiene que escribir cosas universales, ¿no?, para que permanezca en el tiempo y pueda entenderse en cualquier lugar. Por ejemplo, voy a citar unos versos ahorita de Matsuo Basho, que es un poeta japonés, claro que traducido al español. No, él decía en un haikai son poemas japoneses bien breves, decía él: este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. Que de repente para nosotros no tiene la belleza y el encanto necesario, pero en Japón es uno de los mejores poetas y además
ese es uno de sus mejores poemas. Entonces, ¿por qué? Porque él al expresar esa anécdota del camino solitario y del crepúsculo de la soledad de los caminantes, él lo ha dicho de una manera tan figurada que solamente lo sienten las personas que han estado en esa circunstancia. El profesor Mariano Vázquez marcó toda una época en el colegio. Su influencia era tal en la disciplina, en el orden, que hasta hoy muchos lo atesoramos mucho. Profesores también en el plano de la literatura que me parece que influyó mucho en López fue el profesor Manuel Alarcón, que fue nuestro profesor en quinto de secundaria y nos hacía escribir ciertos relatos, ¿no? Ciertas cosas, y muchos encontraron allí su porvenir. Tal fue el caso de López. ¿Usted cree que, bueno, esto es seguro, no más que seguro, que con el amor uno empieza a lanzar sus primeros versos? Bueno, creo que sí, ¿no? Porque en nuestro mundo adolescente, nuestra adolescencia fue una etapa muy feliz, influida por la poesía, la música, el acontecer político de nuestra época. Yo diría que fue una etapa muy romántica. Conocernos tantos amigos de aquella época y que muchos ya han fallecido también, ¿no? Y luego lanzarnos a la vida en pos de ser algo en nuestra existencia, creo que eso ha también marcado de alguna manera nuestra vida presente. Ahora no bastan las metáforas. A ver, dice en la página 18, dice, bueno, acá se nota una influencia de nuestra etapa juvenil, ya esto lo escribe en su madurez López, ¿no? Cuando habla de la podredumbre política de la nación. Dice, nuestro país es realmente obsceno, nuestro país oficial, porque nosotros los simplemente gobernados solo existimos por las simples estadísticas. Nuestro país tiene el Congreso más folclórico del mundo, vergüenza pública y ajena que elegimos como oposición inevitable del mal menor. Verbigracia, o mejor nuestra desgracia, están orgullosos de sí, la narcocongresista, la ilustre robacable, la novia testaferro, la pobre lavapiés, el moderno comeoro, el filial cuida madre, el rival robaboto, el mega come pollo, el frágil mataperros, el infiel apuñalado, el tránsfuga sicario, el discreto proxeneta, el alegre putañero, el explícito homofóbico. ¿A qué partido político representan? De izquierda y de derecha. No hay partidos serios ni electores responsables. Las madres y los padres de la patria solo administran la justicia en beneficio propio. Apostar por una nalga advenediza de una vedette barata, sufragar por una mano que creíamos irrompible, por ser ortopédica, o confiar el fatuo juramento, agua sí, oro no. Más ha dado el preinfarto de los lobbies generalizados, la peritonitis de los narcoindultos,
el aneurisma de nuestra abstracción, amén de los demás parlamentarios, célebres también por su inmunidad para cometer ilícitos. Los que ayer parecían enemigos ahora son aliados, dizque por la democracia. Excepciones, quien no se sienta aquí aludido, que pida y ejerza la palabra. Expresa su desánimo por la política ya no tan actual, porque esto habría sido escrito hace unos cuantos años, en el gobierno anterior, ¿no?, donde ocurrió todos estos hechos. Y se nota, pues, no solamente un pensamiento pesimista, sino una voz de protesta que pinta a López de cuerpo entero la realidad política de básicamente el Parlamento. Usted, hay un cambio del 2016, porque ese libro fue publicado en el 2016, ¿no? Hay un cambio político del 2016 al 2018 En Chota. a nivel nacional. Bueno, siempre hay cambios, más que todo de forma, ¿no? Porque en el fondo la cosa sigue igual. La política está marcada porque los millonarios compran siempre la voluntad del pueblo hambriento, un pueblo inculto, y hacen de esto su trabajo diario. Una muestra de ello son las últimas elecciones, ¿no? Las últimas elecciones. Y les dijo, levántense, les quiero contar. Acabo de soñar que estaba muerto. Por eso en el poema Piedras Negras sobre una piedra blanca dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. O sea, él recordaba cómo había muerto antes, en qué circunstancias. Y él había dicho que va a ser un jueves, que va a llover y que iba a ser en París. Porque de París, de Francia, lo votaron por su filiación política, lo votaron hacia España. Pero él de nuevo, en forma clandestina, regresó a Francia. Por eso dice, me moriré en París y no me corro. O sea, regresó. Y esa circunstancia no se ha repetido casi en ningún poeta del mundo. Su profunda fe religiosa, su gran convicción política, marxista, lo llevaron a decir cosas universales, es decir, que luchan contra el tiempo y el lugar, porque ahora Vallejo no solamente es del Perú, lo pueden leer en Japón, lo pueden leer en ruso, lo pueden leer en egipcio, en todos los idiomas del mundo. Eso es irse contra la geografía o ganarse la geografía. Pero hay, por ejemplo, algunos que escribimos cosas muy locales que ya no lo entienden en Chiclayo, no lo entienden en Cutervo ni en Cajamarca. ¿Qué puede hablar sobre Eso el tiene que ser chauvinismo? universal. ¿Qué me puede decir usted sobre el chauvinismo en la escritura? ¿Está bien que alguien se enraice tanto con lo que tiene? El chauvinismo es más bien una actitud, un comportamiento político, que es el hacer odiarse entre pueblos, ¿no? Yo creo que los pueblos, no conozco un poeta chauvinista que haya hecho difusión de algún chauvinismo. Más bien los poetas, al menos como Vallejo, como Walt Whitman, me acuerdo que son los más universales posiblemente en su expresión, buscan ser eso, universales, ser de todos los lugares, es decir, ciudadanos del mundo. Entonces, yo no concebiría a un poeta chauvinista. Don López, usted hace rato nos estaba hablando del amor. Ahora pregunto yo, ¿usted escribe sobre la muerte o alguna vez ha escrito sobre ese tema? No exactamente definiéndola ni viendo las circunstancias en que yo pudiera morir. Pero yo acabo de publicar un poemario que está por ahí,
que se titula Desde el otro lado de la luna, porque ustedes saben que la luna tiene dos caras, una que se ve y una que no se ve, nunca. Aunque los chinos hace una semana acaban de llegar al lado oscuro de la luna, y por primera vez no sabemos cómo es, qué hay. Entonces yo, por mi situación de invidencia en que estoy, le titulé así ese poemario porque ya lo he escrito. Yo no lo he visto el poemario, cómo es, de qué color es. Entonces, como estoy invidente, en ese poema hablo de que yo estoy al lado oscuro de la luna y que cuando Dios me dé la oportunidad de pasar al lado espléndido de la luna, ese será el momento en que estaré tal vez, y ojalá al lado de Dios. El otro lado de la luna, análisis de novelas cajamarquinas 1999. ¿Qué nos puede decir sobre ese trabajo suyo? Mejor dicho, tengo dos trabajos con ese mismo título. El de 1999. Ese es un ensayo y el último es un conjunto de poemas, sonetos casualmente, que lo he publicado el año pasado, hace 2 o 3 meses. En el caso de ensayo hubo un concurso en Cajamarca para analizar novelas de cajamarquinos, ¿no? Hacer estudios de esas novelas. Y yo tengo la costumbre de que todo libro que leo lo voy subrayando o a veces glosando, es decir, en los filos de los libros, poniendo algunas notaciones, personajes, ideas, etc. Y entonces cuando se convocó al concurso, yo tenía prácticamente leído varias novelas cajamarquinas, y lo que hice es recoger esa información e hice los ensayos, porque pedían ensayos, estudios. Y también ahí pude comprobar que Cajamarca tiene una riquísima literatura, que hasta el momento deben pasar el 100 de novelas en Cajamarca. 100 de novelas, más de 100. Lo digo esto con orgullo porque, por ejemplo, en Lambayeque no hay novelistas. Los novelistas que se obligan a estudiar en las academias para ingresar no son chiclayanos o lambayecanos. Por ejemplo, Mario Puga es trujillano, Andrés Díaz Núñez, chotano, dos autores más que se me van el nombre ahorita, uno es limeño y los otros, el otro es trujillano. Y el único novelista importante de Lambayeque es Enrique López Almújar, que como ustedes saben es ferreñafano, pero que se estudia en literatura peruana. En cambio, en Cajamarca tenemos más de 100 novelas y autores, y poetas ni hablar. Tantos somos que no nos conocemos entre sí. Bueno, unos ya muertos, otros que todavía sí son una gran cantidad de literatura. En cambio, en Chiclayo tú citas a una reunión, no pasan de 30, de 40 poetas, ¿no? Y eso que a veces vienen de Cutervo, de Bagua, de Loña, de Jaén, de Chota, y todos ellos se reúnen. O sea, hay pueblos que adolecen que hay poca difusión de su literatura, lo que también está sucediendo últimamente en Chota. A eso iba. ¿De qué adolece Chota en el ámbito social, cultural y político? Como ya no se está enseñando la literatura como se solía enseñar antes, sino que le están dando una orientación gramatical a la enseñanza del lenguaje, la comunicación, ya no se enseña mucha lectura, hay menos autores. Entonces los alumnos ya no se orientan, ni gozan, ni hacen ese goce estético de la lectura, pues se apartan. Y como hoy hay redes sociales que traen todo tipo de mensajes, creen que ese es todo. En ese sentido yo escribí, unos textos, son 50, que son canciones para leer, o para tal vez alguna vez se pueda cantar, alguien lo quiera entonar, con títulos de libro
y un pequeño resumen del mismo. Por ejemplo, ahí está El Principito, está Mi planta de naranja lima, está Sara Tomate, está La joven de las naranjas, Paco Yunque, Guarmacuyay, Las fábulas de Sopo, El diario de Ana Frank, un sinnúmero, que son libros para niños. Como era un libro para niños, entonces escogí temas de niños para niños. Pero cualquier libro que tú leas, cualquier libro siempre deja una enseñanza. Y solamente 3 voy a mencionar de los miles que existen. El Principito, que es la historia de un niño que quiere ser dibujante, pero que no lo dejan los viejos, los padres, y le dicen tienes que estudiar algo, porque si tú quieres ser artista, tu padre dice no, aunque sea de policía te metes, pero te metes en una profesión, no te dejan hacer artista. Y llegó a ser piloto, y después, cuando se malogra su avión, desciende en el desierto, y ahí se presenta un niño que es un príncipe chiquito, y a partir de ahí, que es su yo prácticamente, empieza a reflexionar acerca de la vida, a filosofar. Es breve y es hermosísimo. De ahí aprendí, ahora que estoy ciego, que no solamente se ve con los ojos. Las cosas esenciales, las cosas fundamentales, se ven con el corazón. Eso, al leer El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que es francés, que no pasa de 30 hojas. Otro libro por el género es Mi planta de naranja lima, porque ahí nos conmueve la pobreza con la que vive el protagonista y ese tipo de conflictos que a veces tenemos entre nosotros cuando no hay a veces ni para comer, y por ahí empieza la idiotización de algunos o la humanización de otros. Por eso me parece que esa novela es básica, que lo lea todo joven. Y yo quisiera, poco se ha difundido, que leyeran un libro hace poco publicado por un escritor sueco que todavía vive, que se llama Øystein Garder, y que es el autor de un libro un poco más famoso o conocido, que es El mundo de Sofía. Pero el libro que quiero recomendar es La joven de las naranjas, que trata 2 historias. De que un padre, sabiendo que tiene cáncer, le deja unos videos a su hijo para que lo conozca, porque según la ciencia solamente llegamos a saber quiénes somos a partir de los 5 años para arriba. O sea, es mentira cuando alguno me dice, yo me acuerdo desde cuando tenía 2 años. Es mentira, nuestro cerebro no tiene esa capacidad. Y como el niño está tierno, el padre le deja unos videos diciendo quién es su padre, cómo ha sido su familia, etcétera, cómo se enamoró. Se enamoró cuando se encontró con una chica que había comprado naranjas y lo hace derramar las naranjas, y bueno. Pero también el libro trata de que un profesor le dice a sus alumnos, me van a hacer un ensayo, van a investigar un tema del que quieran. Y este joven empieza a investigar sobre, en esos días que escribió la novela, se envió al espacio un telescopio interespacial, valga la expresión, lanzado por los noruegos, donde está tomando fotos de cómo se formó el mundo. Es un telescopio que está involucionando, mientras el tiempo, por decir, está yendo hacia la derecha, él está yendo, por decir, hacia la izquierda, con la esperanza de que alguna vez
podamos ver como en una película cómo se formó el Big Bang, cómo es el universo, cómo es el cosmos, que es infinito, y todos los estudios y avances que se ha logrado, él lo hace en un ensayo para demostrarle en su trabajo a su profesor. Y ahí, por ejemplo, nos dice que hay algunas estrellas que están todavía brillando, pero que ya no existen. Esas ya han dejado de funcionar. Pero como la distancia es tan larga y la luz corre a 360 kilómetros por segundo, todavía puede llegar. Y hay una parte del universo, es un poco científica la novela, que se llama el Monte del Águila, que es como por decir una montaña, y de ahí van naciendo las estrellas nuevas, porque hay 3 clases de estrellas: estrellas blancas, las niñas; las estrellas amarillas, o los adultos, como el Sol que tenemos; y las estrellas rojas o ancianas que ya han muerto y que están ya solamente en cenizas, así que solamente su reflejo es el que vemos. Entonces habla de ese satélite que está recorriendo el espacio y encontrando todas las cosas que nosotros no hemos sabido o que nos han enseñado mal, como por ejemplo nos habían dicho que la luna giraba alrededor de su eje. No, la luna no gira alrededor de su eje como la Tierra. La luna gira dando una sola cara a la Tierra, en este caso, ¿no? Por eso que nunca enseña una cara, o sea, no da vueltas entre sí. Y si la Tierra es esto, la luna se va así, o sea, ondeándolo a la Tierra, no le da vuelta a la Tierra tampoco. Eso no lo sabíamos, nos enseñaron mal, o que nosotros tenemos 9 planetas cuando son 10 el sistema solar, y que el primer planeta gira hacia la derecha, el último hacia la derecha, y los planetas de en medio, como la Tierra, giran hacia la izquierda. Esa perfección del universo para equilibrarse. O sea, hay cosas que nosotros no sabíamos. Ocultismo, ¿no? Que se está... Entonces, en ese libro habla de amor, de enfermedades, todo, pero también cómo es posiblemente el universo. Sí, me parece una especie de chauvinismo, de hablar de la identidad chotana, bambamarquina, cutervina, boliviana, etc. Creo que la mejor identidad que debe tener el ser humano es ser humano. Lo que más abunda ahorita es el asalto, la violación. Eso es lo que caracteriza, por decir, mayormente a los costeños. ¿Esa identidad queremos? No, pues, en ningún lugar. Y que la identidad no solamente es comida, es traje, vestido, estudio o comportamiento. La identidad debe ser el resultado de todo eso, pero hacia la humanización o la rehumanización, y para eso están las artes, las comunicaciones, para eso es. ¿Para qué leemos un poema? Para emocionarnos, para sentir todavía de que somos seres humanos, porque realmente hay personas que leen una cosa, un poema, y es como si no hubiese pasado nada. O por ejemplo, escuchan una canción que para ti o para mí o cualquiera es lindísima, te conmueve, bailas o te emociona por dentro, y para otros es como si no hubiese pasado nada, ¿no? O sea, son tan frívolos, tan inocuos que no tienen nada dentro ya, son muñecos, ya no hay sentimientos. Y eso creo yo, dejándonos de cucufuterías, eso es por falta de un sentimiento religioso. Hizo mucho mal el marxismo al querer separar al sentimiento religioso con el comportamiento político. No, el ser humano, si es que no tiene un sentimiento religioso, que no necesariamente es que creas en el Dios que creo yo o en lo que sea,
De repente para ti Dios va a ser una piedra, pero cree en Él. Ese es tu sentimiento religioso. Los indios, los incas creían en el cerro, esa es su creencia. Ellos creían en el agua, le agradecían con su coquita, todo. Muy bien, pues esa es su creencia. Todo psicólogo ahora aconseja de que no trabajen los dos padres. Pero ¿qué dice la modernidad? Mi hijo 3 años o 2 años, compadre, a la cuna, que fastidie. Pero se cría sin amor. Y un niño que se cría sin amor hasta los 7, 8 años, o 5 años por lo menos, va a ser un frívolo durante toda su vida. En cambio, por ejemplo, las mamás que trabajan, los días enteros se van y no lo ven a sus hijos sino en la noche, esos niños se crían sin amor. Y aconsejan que no debe ser así, ¿no? En cambio nosotros hemos tenido la suerte, no nos acordamos cuando nuestra mamá venía, nos cariñaba, nos abrazaba, nos daba de comer a veces, nos lavaba nuestra ropa, todo bacán. Y también nos daba, ahí no había psicólogo ni filósofo, sino un sandallazo, un correazo y el diablo, ¿no? Ahora un chivolo, tú le dices cualquier cosa, se va a la demanda, te demanda, te vas a la cárcel y sigue siendo un pendejo él. ¿En algún momento hay una educación en paralelo para todos? ¿Una educación buena para todos? Todo es cuestión de sistema político. En el sistema político se juegan los intereses. Tú sabes que Cuba es una isla pequeña, Sí. respecto a muchos países grandes. Cuba tiene uno de los índices de mejor educación en el mundo, a pesar de su pobreza, a pesar del cerco económico, social y cultural que le han hecho, como lo están haciendo a Venezuela, que nos lo están dejando hasta sin comer, que algunos no lo entienden, pero los que entendemos política sí. Entonces mira, ve, en ese sistema todo el mundo está tan preparado que no necesito dinero, computadora, internet, como lo tenemos nosotros. Si es cuestión de la intencionalidad, ¿para qué quieres? Por ejemplo, la intencionalidad de nuestros gobiernos, no quieren sacar alumnos buenos, por eso que hacen una tira de huevadas. El profesor ahora se pasa más tiempo haciendo documentos, o sea, labor administrativa, que enseñando. O para enseñarse uno se va tan cansado que hace cualquier conjudecita y ya está. Y enseña lo que el libro dice, el libro no está bien hecho. Cuando no se ha investigado mucho, porque no hay tiempo para investigar, los profesores estamos mal acostumbrados, a veces no queremos investigar por nosotros mismos. Y repetimos lo que dice el libro, a veces mentiras. Entonces hay muchas cosas en que se debería conversar, pero este tipo de lucidez, de comprensión de las cosas, te da la lectura, la conversación, las entrevistas que puedas escuchar, ¿no? Porque no solamente en la lectura está, sino en saber escuchar buenas entrevistas, buenas conversaciones. Por ejemplo, las de Marco Aurelio de Negri, que eran toda una cátedra, ¿no? Pero si te vas enciendes el televisor y te ponen una telenovela por ahí, por más turca o brasileña que fuera, tiene patrones de conducta que te llevan a eso, pues. Claro, y eso es lo que está rigiendo ahora. Y es lo que está rigiendo. ¿Qué hacen las novelas? Crean métodos de matanza tan perfectos que a veces no descubren al autor, y eso es lo que hace. Es una enseñanza así de crimen. Sí, has dicho bien, porque un profesor toda la semana se saca el diablo enseñando una cosa, lo repite, le hace dibujitos, el alumno prende media hora de televisión y borró toda la enseñanza que tuvo. Y se comporta como se comporta el de la televisión, pues. Como se comporta el bacán de la tele. Entonces, ese es el asunto, que no sabemos discriminar las cosas, porque no tenemos ese entendimiento, no les interesa que tengamos ese entendimiento. Y a quienes hacemos este tipo de participación, político, este ruco, ya está hablando de libertad, de humanidad, es este ruco. Entonces, por eso es que yo he entendido y ahora que inclusive se tiene que hablar de religión. Yo pienso que los jóvenes que están metidos en grupos religiosos
y lo he palpado yo como profesor, leen mejor, que los evangélicos a la hora de interpretar son dogmáticos, son ortodoxos, o sea, lo casi al pie de la letra, ahí queda, son secos, pero los católicos, los cristianos en términos generales, son más heterodoxos, más amplios, lo interpretan con mayor asertividad. Pero un evangélico no dice es así, punto, no, aquí no me cambia nadie, Dios ha dicho, punto, ¿no? Cuando no hay cosas que en la Biblia hay que interpretarlas. El neoliberal, el liberal es el que controla todo. Y no, pues, antes me acuerdo que acá había el regidor de pesos y medidas, se llamaba. Entonces se iba al mercado y veía que te den 1 kilo completo, ¿no? Que te den de lo que compraras, que todo te den. Esa era su función. Ahora no. Mientras uno te dice, ¿cómo está el kilo de carne, de pura? 15 soles. El otro te dice, yo te doy a 13. Pero no te da kilo completo. La corrupción. A menos, entonces te das cuenta la competencia. ¿Por qué? Porque el mercado neoliberal lo permite. Así es la ley de oferta y de demanda. Y eso está normado por la política. Nuestro Estado es neoliberal. Es procapitalista. Es a favor de los... Pues no les importa a los pobres, no les importa a la población. Miren el Congreso. Entonces, ese tipo de cosas son las que se están dando por falta de una educación a favor del pueblo, por falta de una educación que nos permita capacitarnos a nosotros. A ellos lo que les conviene es embrutecernos y hablan una tira de cosas, hasta los mismos profesores, hay algunos profesores que están en la calle, cosa que es una vergüenza por un lado, y por otro lado, si así, ¿cómo enseñarán a los alumnos? Mira, yo he sido profesor, no he sido buen profesor, creo, pero tampoco he sido malo. Me he preparado lo máximo que he podido, pero mis alumnos no destacaban, porque si yo bien los enseñaba como quería, venía otro profesor y los desmayaba un poco. Y la única suerte que tengo yo, que mientras que a otros profesores llegaban al salón, ellos salían con el pretexto de irse al baño y ahí se escondían en el baño. Encontrabas en el baño de hombres y mujeres llenecitos de alumnos. Y en cambio, fíjate, mi clase, lo que me preparaba, iba yo, todititos salían del baño y asistían. A veces me agotaban con aplausos, porque me preparaba todo. Y la otra política que tenía yo es que yo nunca desaprobé, no por cojudo, sino que por darles facilidades a los alumnos. Desde que empezaba yo decía, bueno, estimados alumnos, yo soy José López Coronado, voy a enseñar comunicación. ¿Cuántos son ustedes? Somos 22, muy bien. Los 22 están aprobados. Todos tienen 20 por si acaso. Yo no desapruebo. Los que se desaprueban son ustedes. Para mí todos están aprobados, pero si faltan, no hacen los trabajos, si no participan, no dan la prueba, etc., se desaprueban ustedes, yo desapruebo. Lo que hace un profesor de matemática es al revés. Buenas tardes, buenos días, soy Jorge Campos Rojas, profesor de matemática. ¿Cuántos son? Somos 25 profesores. Ojalá uno me apruebe. Así, amenazante. Ojalá. Y por cualquier cosita ya, te me vas, nunca más entras a mi clase. ¿Cómo vamos a querer así que el alumno avance? Una educación del miedo. ¿Te das cuenta, no? Comportamientos, que así como los ricos nos hacen huevadas, nosotros también tenemos que hacer huevadas. Unos para llamar la atención y otros para hacerse importantes. Y eso nos lleva a conflictos. Y casi, claro, y la idiotez está en que para hacerme importante me hago malo, Yo tenía un director
no voy a decir su nombre, que estabas conversando y decía, préstame tu lapicero. Oye, te pedían cualquier pretexto para no prestarte. Y después te decía, toma. O sea, no era una persona proactiva, sino, acá está, compadre. Si está ahí, ¿no? Oye, vamos, no, ¿cómo? Y después, sí, vamos. O sea, por las puras contradecía, un tipo controvertido, idiota, en el fondo. Pero si le pedías, un alumno se iba a pedir un favor, pues botaba la mala. Y después le decía, ya, pero mañana nomás, a veces por permiso, pero tal cosa nomás. O sea, si dices no, es no, pues. Y si dices sí, a toque. O sea, el problema es que la sociedad se va desorientando cada vez más por falta de educación, porque hay otros países que no necesariamente han demostrado que con plata se hace todo. Mira, Bolivia está surgiendo de lo que era el pobre más pobre que nosotros, Cuba mismo, y otros países, en mismo Finlandia la educación es extraordinaria. No es tanto el dinero, sino la educación. Claro, le pagan al profesor un poco mejor, sino el propósito que buscan. ¿Qué quieren ser? Aquí los gobernantes quieren que seamos brutos, que seamos mano de obra barata. Y lo están logrando, lo han venido haciendo. Sí, años, ya pues mira, vamos a cumplir 200 años. Y la misma tortilla. Y seguimos dando vueltas. La misma tortilla. Los primeros años de la República, como tú sabes, los presidentes duraban 2, 3 años. Y el Congreso así deshacía tonterías, no, nunca a favor. Igualito estamos. Mientras que en otros pueblos han avanzado bastante. Hasta el fútbol han avanzado. ¿Usted se declara pesimista? No. No, yo tengo la esperanza de que esto sí puede cambiar, pero no esperes que el otro cambie, jamás. Cambia tú y poco a poco los otros al verte van a cambiar. Mira, ve, te cuento una experiencia. Yo tengo unos amigos íntimos, no voy a decir sus nombres. Uno de ellos, aquí yo llego siempre a su casa porque no vive acá en Chiclayo, ahí me hospedo, no tengo a dónde irme. Cuando yo me enfermé, reinicié a creer en Dios. Entonces, cada vez, mira, me borró del Facebook, que mi mujer a veces, como yo no veo, ponía esas frases de gracias Dios mío, amén y toda esa vaina. Me borró. Y entonces, pues poco a poco he ido conversando yo, ¿no? Del sentimiento religioso, que no necesariamente hay que quedar en el mismo lugar, o que los años, poco. Ahora, esta vez que me he visitado hace poco, hemos conversado. Y le digo, me habla de sus problemas, digo, no te preocupes, voy a rezar por ti. Gracias, hermano, pucha que te carajo, ¿cómo se esa vaina? Creo que voy a regresar a creer. O sea, al ver que yo cambié y que le he demostrado que cambió, él también como quisiera cambiar un poco. Pero yo no te puedo decir, el cambio, pero un cambio, y yo sigo siendo la misma persona. No mejor enseñanza que el ejemplo, me está queriendo decir. Que nos hubiésemos quedado clavados en el pasado, porque siempre halagamos lo que se dio y anhelamos lo que se debe dar, pero aún no logramos esas cosas que anhelamos. El maestro Ríos habla aparte de las tecnologías de la información y decía, hay que saber aprovechar las cosas buenas que ellas nos ayuden a salir del lugar donde estamos. Pero al parecer eso ha entretenido mucho a la juventud y a la niñez, y pues a la mayor parte de ellos los está conduciendo por otro lugar, y ya no hay espacio para la lectura, como decía el gran maestro Luis Coronado, y hablaba y decía, es un libro, el más antiguo que nos parece, justamente ese es el que tiene el mejor de los contenidos, y eso es lo que hemos dejado atrás.
Hablaba la profesora Nancy del Rocío también de las perspectivas y de la unión que debería haber, de un líder que debería encaminar las cosas. Claro, es cierto. Deberíamos, digo yo más bien, unirnos entre todos para hacer una sola fuerza, encaminar la chota que queremos, darle el sitial que le corresponde, del siglo XXI, llegar desde el bicentenario de la independencia, lograr el ideal que realmente ¡Nosotros somos ronderos, no somos terroristas! Si queremos una chota digna, si queremos una chota justa, si nosotros queremos una chota realmente aquella que por historia tiene un sitial ganado en el Perú y en el contexto mundial, pues pienso que en ese momento es tiempo, estamos creo que en la hora de poder unirnos entre todos y empezar a escribir una nueva historia. Y para finalizar, creo que es necesario para poder progresar, desperjudirnos, despojarnos de aquello que lleva el nombre este año, desperjudirnos de lo que hoy en día nos tiene de repente muy atados y que nos quita esas ganas de seguir adelante y que nos quita el progreso, que es justamente la corrupción y la impunidad. Hay que tratar también de luchar contra eso desde el lugar donde estamos, y pienso que lo debemos hacer también desde nuestros hogares, lo podemos hacer como autoridades, lo podemos hacer como maestros, pero también lo podemos hacer siendo celosos guardianes de nuestros patrimonios, quienes sobre todo están inmiscuidos en lo que se refiere al manejo de recursos. Vengo a verte cantar todos los días, guanchaquito encantado siempre lejos. Tus ojos son dos choloques sinceros, tu pecho es un lindísimo pañuelo rojo donde nacen notas de sangre.